trabajo en equipo o algo más. Las luces empezaron a parpadear cuando cesó el temblor. Los Vengadores se volvieron hacia Perky y Jason, preguntándose si sabían quién estaba detrás del ataque, solo para ver que sus ojos se pusieron en blanco y cayeron al suelo, ya que los collares habían sido activados. Olvidé que tenemos collares sedantes. Jarvis debe haberlos activado antes de que todo se cerrara, dijo Tony. Los Vengadores corrieron a buscar sus armas y descubrir quién los había atacado. Peter, lleva a Perky y Jason a la sala del pánico y quédate allí hasta que vayamos a buscarte, ordenó Steve. Yo también puedo ayudar a luchar. Peter protestó. El edificio volvió a temblar y los escombros cayeron del techo. No, necesitas proteger a Perky y Jason. Ahora son tu responsabilidad ya que no se despertarán durante varias horas. Confío en ti, dijo Steve, y Peter entendió que sería mejor que los luchadores más experimentados se ocuparan del ataque masivo mientras él se ocupaba de Perky y Jason, lo cual no era menos importante. No creía que los chicos estuvieran detrás del ataque, por lo que era posible que los atacantes los hubieran noqueado para debilitar las defensas de los Vengadores, sacando a dos fuertes aliados potenciales de la ecuación y obligando a los Vengadores a dejar a alguien detrás, Peter, para observarlos. Cuando Peter asintió afirmativamente hacia Steve, Star Spangled Man salió corriendo para ver quién los estaba atacando. Peter levantó a Perky y Jason fácilmente, solo luchando momentáneamente por agarrar bien a los adolescentes para poder seguir corriendo y no tener que preocuparse de que sus amigos golpearan algo. Era una preocupación válida, ya que ambos eran más altos que él y estaban completamente flácidos. Apenas llegó a la sala del pánico. El recinto temblaba y podía escuchar a los Vengadores peleando en otro lugar del edificio. Destruyó dos robots drones en su camino hacia el búnker y se metió en la sala del pánico, cerrando y trabando la puerta detrás de él. Spider-Man se sentó, respiró hondo y miró las formas dormidas de Perky y Jason junto a él. Odiaba que le recordaran que todavía eran prisioneros y acusados de muchas cosas, como asesinato y terrorismo. No los conocía desde hacía mucho tiempo, ya que los conoció hace poco más de 2 semanas, pero quería considerarlos amigos. Al considerar quién estaba detrás del ataque, Peter ignoró su organización o campamento porque, por lo que Perky y Jason habían dicho, no tenían tecnología moderna, por lo que no usarían drones como los que había derrotado en su viaje para conseguirlo. Los tres a la sala del pánico. Sintiéndose preocupado por sus amigos, se levantó e intentó sacudir el hombro de Jason. «Despierta, vamos, despierta». Peter suplicó, pero no obtuvo respuesta. Pensó que si despertaban podrían unirse a la lucha, y entonces los Vengadores tendrían que reconocer que tanto Perky como Jason eran buenas personas y ya no serían prisioneros. Perky podría regresar con su familia, tal vez ambos podrían ir a su escuela, podrían pasar el rato y tal vez ir a patrullar la ciudad juntos. «Perky, despierta», gritó, sacudiendo su hombro ahora, sin éxito. Suspiró y se recostó contra la pared. Peter no sabía cuánto tiempo había pasado, pero después de asaltar las raciones de comida y continuar viendo dormir a Perky y Jason, comenzó a preocuparse, principalmente preguntándose por qué los Vengadores no habían venido para dar el visto bueno. No podía oír las peleas porque este búnker tenía paredes extremadamente gruesas y podía sobrevivir a una explosión nuclear directa e incluso a un Hulk arrasador. Posiblemente después de otra hora, Peter se levantó y se dirigió hacia la puerta. Lo abrió y miró a Perky y Jason. Deberían estar bien mientras reviso las cosas. Pensó Peter mientras intentaba abrir la puerta, pero esta no se movía. Puso más fuerza en abrir la puerta y esta solo avanzó un par de centímetros. Peter intentó empujar con más fuerza, pero no pasó nada. Lo soltó y la puerta se cerró de golpe, y él se estremeció ante el ruido. Se volvió hacia Perky y Jason nuevamente, esperando que el sonido discordante fuera lo suficientemente fuerte como para despertarlos, pero permanecieron inmóviles. Peter miró alrededor de la habitación. Para un búnker de alta tecnología, no había mucho en la habitación, solo gabinetes para raciones que durarían un mes para 8 personas superpoderosas. Duraría más si fueran solo ellos 3. Había un baño y equipo de supervivencia, botiquines de primeros auxilios, mantas, calentadores, baterías. El cerebro de Peter se puso a trabajar tratando de ver cómo salir de la habitación. Los Vengadores tenían que estar en problemas ya que aún no habían llegado, y podrían estar en problemas si él no podía abrir la puerta. Peter no tenía su traje de Spider-Man con él, ya que lo había dejado en su mochila en la sala común. Todo lo que tenía eran sus confiables lanzadores de telarañas y su teléfono.
Eso le dio una idea. Sacando el teléfono revisó, no hay señal, supuso que ese sería el caso. Siguiendo un plan diferente, abrió la aplicación de la cámara y regresó a la puerta. Abrió la puerta lo más que pudo, presionó grabar en su teléfono y lo disparó a la pared del pasillo. Cerró la puerta nuevamente, pero controló la velocidad para que esta vez no hiciera tanto ruido. Esperó un par de minutos antes de abrir la puerta nuevamente y disparar una red para recuperar su teléfono. Después de que la puerta se cerró, regresó para sentarse junto a la pared del fondo. Peter quitó las redes de la pantalla, que afortunadamente no se había roto, y miró la grabación. Parecía que todavía no había electricidad en el complejo, lo cual no era una buena señal, el video era más oscuro de lo que le hubiera gustado. Jugó con la configuración del video para mejorar el metraje. Cuando terminó, la imagen todavía estaba granulada, pero ahora tenía una imagen más clara. Vio que la puerta estaba bloqueada con una de las vigas de soporte del complejo y otros escombros. No había manera de que pudiera mover eso por sí mismo desde detrás de una puerta gruesa y pesada. Continuó mirando las imágenes, tratando de pensar en la mejor manera de mover el rayo, cuando algo se movió en la esquina de la pantalla. Sus ojos se entrecerraron mientras lo que fuera se acercaba a la cámara. Era uno de los drones. Frunció el ceño mientras veía pasar el dron. Peter no podía decir si el dron estaba buscando algo o patrullando. ¿Dónde estaban los Vengadores? ¿Fueron derrotados por lo que sea que atacó el complejo? Ese fue un pensamiento aterrador. Peter salió de su mente oscurecida cuando escuchó un gemido. Levantó la vista para ver a Perky moverse. Peter se emocionó, tal vez los tres podrían encontrar una manera de salir de aquí y descubrir qué pasó con los Vengadores. Luego sus pensamientos volvieron a oscurecerse. ¿Qué pasaría si tan pronto como Perky y Jason salieran de esta habitación simplemente se fueran? Sin los Vengadores cerca podían hacer o ir a donde quisieran, ya no eran prisioneros sin los Vengadores que los vigilaran. Steve dijo que eran su responsabilidad. Sabía que no podía luchar contra ambos, ni quería hacerlo. Perky dejó escapar otro gemido y lentamente abrió los ojos. Perky, ¿estás despierto? Gritó lo obvio, sin saber qué más decirle a alguien que estaba drogado con un collar que se suponía debía impedirle escapar. ¿Qué pasó? Perky gruñó cuando se sentó y miró alrededor del búnker. ¿Qué recuerdas? Preguntó Pedro. No mucho, solo que se produjo una explosión o algo así y sentí el pellizco en el cuello y luego nada. El adolescente ahora despierto estiró los dedos y luego los apretó en puños. Se volvió hacia Jason, que yacía a su lado. Hola Jason, despierta. Perky tocó a Jason en el hombro. Cuando eso no provocó otra respuesta que un ligero gemido, Perky volvió a golpear el brazo de Jason. Luego, Peter observó con curiosidad cómo Perky frotaba los extremos de la tela de su camisa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Pedro. Generando electricidad estática para despertar a Sparky. Él siempre me sorprende, debería devolverle el favor. Cuando Peter pudo ver visiblemente que pequeñas motas de polvo comenzaban a acumularse en la camisa, Perky tocó la mano de Jason. Para sorpresa de Peter, una chispa azul visible apareció durante una fracción de segundo en el contacto, y Jason se levantó de un salto. Eso no es gracioso, Perky. Él refunfuñó y se sentó ahora lamentando haberse levantado tan rápido o haberse levantado en absoluto. ¿Te levantó, no? Perky dijo que Jason simplemente lo miró fijamente. ¿Dónde estamos y qué pasó? Preguntó Jason, dirigiendo su atención a Peter. No lo sé, Peter estaba a punto de explicárnoslo. Perky y ambos se volvieron hacia él. Peter se estremeció ante sus miradas. Cuando se pusieron serios, fueron realmente intimidantes e intensos. Sí, está bien, entonces después de que ustedes fueron, noqueados, los Vengadores se fueron para luchar contra lo que fuera que atacara el complejo, y Steve me dijo que los trajera a ustedes dos aquí y los protegiera, ya que, ya saben, estaban inconscientes. Peter explicó, evitando el contacto visual con los adolescentes mayores. Está bien, ¿y dónde está aquí exactamente? Preguntó Jason, mirando alrededor de la sala de pánico de metal que nunca antes había visto. Esta es la sala del pánico, un búnker seguro en el recinto. ¿Y dónde están los Vengadores ahora? Preguntó Perky, encontrando más que un poco molesto que estuvieran sedados cuando ni siquiera estaban tratando de escapar. No lo sé. Han pasado al menos 4 horas, tal vez más, desde que te traje aquí. El Capitán América dijo que él u otro de los Vengadores vendría a buscarnos cuando todo estuviera claro. Así que supongo que podemos suponer que algo debe haber sucedido y no pueden llegar hasta aquí. Jason dedujo.
Pedro asintió. Entonces tenemos que salir de aquí y descubrir por nosotros mismos qué está pasando. Resumió Perky, mirando la gran puerta de metal. Sobre eso, ambos adolescentes se volvieron hacia él y Peter resistió la tentación de alejarse de ellos. Él era Spider-Man por Dios y estos eran sus amigos. No podemos. ¿Por qué? Jason preguntó, con una ceja levantada. Peter sacó su teléfono y les mostró el clip del exterior de la puerta. Solo pude abrir la puerta un poco, un par de pulgadas y hay drones patrullando el complejo. Entonces, si encontramos una manera de salir de la habitación, también tendríamos que lidiar con los drones y posiblemente con cualquier problema con el que se encontraran los Vengadores. Murmuró Perky. Y puedes apostar que mover ese rayo no será fácil ni silencioso. Añadió Jason. Los tres adolescentes se quedaron en silencio, pensando. Estaba tratando de idear un plan cuando ustedes estaban fuera. Murmuró Peter. ¿Y? Preguntó Perky. Bueno, ustedes también tienen super fuerza, ¿verdad? Preguntó Pedro. No comparado contigo, pero somos más fuertes que la gente normal, dijo Jason, mirando el vídeo de nuevo. Bueno, si podemos abrir la puerta lo suficiente como para que pueda salir, puedo estar en una mejor posición para intentar mover la viga. Sugirió Peter. Peter, eres fuerte, pero no creo que ni siquiera tú puedas mover esa viga por ti mismo. Jason dijo preocupado, viendo el video nuevamente. Soy mucho más fuerte de lo que parezco, protestó Peter a la defensiva. Ese no es el punto. Dijo Jason. No dudo que seas fuerte, porque lo eres, pero digamos que eres lo suficientemente fuerte como para levantar ese rayo. Seguirá siendo ruidoso y no podrás mover el rayo y defenderte de los enemigos que aún estén en tu camino. El compuesto al mismo tiempo. Peter frunció el ceño, no estaba acostumbrado a que sus ideas fueran derribadas de esta manera. De acuerdo, los Vengadores le dijeron qué hacer todo el tiempo para tratar de mantenerlo a salvo mientras estaba como Spider-Man, pero cuando luchaba contra villanos, fueron sus ideas las que salvaron vidas y hicieron el trabajo. Aunque no es una mala idea. Dijo Perky. La cabeza de Peter se alzó sorprendida. De verdad, fue interrumpido mientras Perky continuaba. Creo que debemos considerar otro plan, pero si no lo hay, esa podría ser nuestra única salida. Peter volvió a desinflarse. Peter, ¿hay otra manera de salir del búnker, como un respiradero o algo así? Preguntó Jason. Peter sacudió la cabeza y señaló el sistema de ventilación del búnker, que era demasiado pequeño para que alguien pudiera entrar. Entonces Peter tuvo un pensamiento repentino. Jason, puedes controlar el aire, ¿verdad? Ante su asentimiento, Peter continuó. Si muevo el haz y tú enfocas el viento para ayudar a levantarlo también, podría ser más fácil y silencioso. Jason asintió. Eso tiene mayores posibilidades de funcionar. Está bien, parece que mover esa viga es nuestra única opción, dijo Perky, mirando hacia la gran puerta de metal. ¿Realmente no te gusta esa idea? Preguntó Pedro. No, no es una mala idea, pero será un desafío llevarla a cabo. Dijo Jason. ¿No son la mayoría de nuestros planes así, posibilidades remotas? Preguntó Perky, mirando a Jason, quien solo le dio a Perky una mirada poco entusiasta. Solo estamos tratando de pensar en una estrategia. Ustedes son más inteligentes que nosotros en lo que respecta a matemáticas y ciencias, pero cuando se trata de tácticas de batalla y planificación de misiones, tenemos la mayor experiencia. Perky explicó volviéndose hacia Peter y poniéndose serio nuevamente. Peter asintió. Tienes razón, lo siento, suspiró. Está bien, entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó. Seguía olvidando que debido a la organización en la que estaban, fueron entrenados para ser armas, soldados. Con su plan, probablemente sería invadido por drones y Perky y Jason no tendrían forma de ayudarlo mientras estuvieran atrapados en el búnker. No estaba acostumbrado a ser parte de un equipo. La idea de ser parte de un equipo lo llenaba de alegría. Bueno, ¿con qué tenemos que trabajar aquí? Peter, ¿hay algo que puedas hacer para que funcione como cortina de humo o armas? Preguntó Jason. Peter pensó por un segundo, viendo ahora a qué se refería Jason. No hay armas aquí, pero hay un baño, es decir, agua que Perky puede controlar. Vuelve el señor supremo del baño. Perky murmuró en voz baja, recibiendo miradas confusas de Peter y Jason, que él rechazó. También hay un botiquín de primeros auxilios. Creo que puedo usar algo de la medicina que hay allí y mezclarla con algunos químicos en las raciones y mis lanzadores de telarañas. Se detuvo, su mente iba a 1 milla por minuto. ¿Está bien, tenemos un plan? Preguntó Jason.
Los tres asintieron y Peter se puso a trabajar destrozando los suministros del búnker. Perky y Jason se quedaron junto a la puerta para ver si podían oír algo. Peter volvió a dejar su teléfono en el pasillo para que pudieran saber el horario de las patrullas. Peter le había dado a Jason uno de sus lanzadores de telarañas para que pudieran recuperar el teléfono mientras Peter estaba ocupado construyendo su distracción y sus defensas. Después de otra hora, Perky y Jason abrieron la puerta tanto como pudieron y Jason usó el disparador de telarañas para tomar el teléfono. Peter quedó impresionado de que Jason parecía tener talento natural para disparar telarañas, y solo arruinó los dos primeros tiros de práctica que hicieron cuando Peter le mostraba a Jason cómo usar el dispositivo. ¿Cómo se ve ahí afuera? Peter preguntó cuando la puerta se cerró y Jason y Perky estaban viendo el video. Parece que hay una patrulla cada 20 minutos. Sorprendentemente, cuando abrimos la puerta, tuvimos suerte de no habernos descubierto todavía. Jason dijo ¿cómo te va con tus cosas? Preguntó Perky. Casi terminado. Peter respondió mientras toscas granadas de red y algunos tubos de humo yacían desplegados frente a él. Peter, hay una cosa más sobre la que debemos preguntarte. Perky dijo en un tono interrogativo, haciendo que Peter se detuviera en su trabajo y mirara confundido para ver los rostros de Jason y Perky mirándolo. ¿Vas a salir corriendo una vez que salgas de esta habitación ya que los Vengadores ya no están aquí? Preguntó Peter, con el pánico aumentando en su pecho. No, pero. Peter soltó el aliento que había estado conteniendo, pero la segunda palabra lo mantuvo nervioso. Observó a Perky y Jason mirarse antes de volverse hacia Peter nuevamente. ¿Primero podrías quitarte estos collares? Perky preguntó mientras su mano acariciaba la gargantilla plateada en su cuello. Peter debe haber parecido confundido porque Jason agregó, no sabemos cuál es el alcance o cómo funcionan estas cosas. No queremos que nos ceden nuevamente si dejamos el complejo o cuando comenzamos a luchar contra los drones o cualquier enemigo que pueda estar esperando ahí afuera. Peter asintió comprendiendo. Nunca le había gustado cómo Perky o Jason se vieron obligados a usar esas cosas de todos modos, y era por esos collares que estaban en este lío en este momento. Puedo intentarlo, pero los Vengadores no me dieron la información para desactivarlos, y tengo miedo de que si empiezo a juguetear con ellos se activen nuevamente y quedes noqueado, dijo frunciendo el ceño y mirando hacia abajo, seguro de que los chicos mayores iban a tener idénticas expresiones de decepción. Entonces, ¿estamos atrapados con ellos y solo tenemos que correr el riesgo de que no se activen mientras estamos peleando? Perky gimió. No necesariamente. Si salimos de esta habitación, puedo recoger algunas herramientas en el laboratorio y tal vez pueda desactivarlas allí. Sugirió Peter. ¿Dónde está eso en relación con nuestra ubicación actual? Preguntó Jason. 2 pisos debajo de nosotros. Pedro respondió. Entonces, cuando salgamos de esta habitación, debemos intentar llegar a este laboratorio lo más sigilosamente posible para no quedar inconscientes por accidente. Maravilloso. No soy el mejor cuando se trata de sigilo. Perky exhaló dramáticamente. Jason y Peter esbozaron una sonrisa ante la forma en que Perky pareció desinflarse un poco. Está bien, bueno, eso soluciona lo primero, pero lo segundo es, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos del complejo, o incluso cuando salgamos del laboratorio? Preguntó Jason. ¿Ustedes siempre piensan 4 pasos por delante? Ni siquiera hemos salido de la habitación todavía. Dijo Pedro. Ni siquiera sabemos qué hay más allá de la patrulla de drones y del pasillo. No siempre tratamos de estar lo más preparados posible, pero sabemos que los planes mejor trazados pueden irse por la ventana cuando se trata de combate y lo desconocido, explicó Perky. Creo que deberíamos concentrarnos en salir de esta habitación. Y al laboratorio primero, luego podemos ir desde allí. Añadió mirando primero a Jason y luego a Peter. Finalmente Jason asintió. Bueno, ¿estamos listos para intentar esto? Preguntó Peter, sonriendo a sus amigos, finalmente listo para poner su plan en acción. Ellos asintieron. Peter explicó rápidamente cómo funcionaban los dispositivos y qué hacían. Tuve que usar casi todo el fluido que tengo encima, así que además de estos, solo tengo un par de usos para mis disparadores web. Perky y Jason asintieron en reconocimiento. Los tres se trasladaron a sus posiciones. Peter estaba listo para salir corriendo por la puerta, Perky estaba más cerca de la abertura y Jason estaba al lado de las bisagras. «Pedro, ¿estás listo?», preguntó Perky. Peter asintió decidido. «Según mis cálculos, la próxima patrulla debería estar saliendo, así que debes actuar rápido», dijo Jason.
Lo sé, ¿están seguros de que pueden mantener la puerta abierta lo suficiente como para que yo pueda deslizarme? Preguntó Pedro. Estamos a punto de descubrirlo. Perky sonrió y, a la cuenta de 3, Perky y Jason empujaron la puerta con todo su peso y fuerza. Podían escuchar algo de concreto siendo empujado fuera del camino y el pasillo resonaba con el gemido de las cosas raspando contra el metal. La puerta solo se abrió alrededor de un pie y Peter no perdió el tiempo saliendo mientras Perky y Jason luchaban por mantenerla abierta. Se cerró un poco cuando Perky movió su cuerpo para poder vigilar el pasillo en busca de drones entrantes y proteger a Peter con agua o dispositivos si fuera necesario. El pasillo estaba oscuro y extrañamente silencioso, y era irreconocible, como si ya no estuvieran en el complejo. Podía oír agua goteando en algún lugar de la oscuridad y escombros moviéndose y cayendo en el pasillo, que de otro modo sería silencioso. Pedro negó con la cabeza. No tenía tiempo para pensar en eso ahora, porque en cualquier momento otro dron podría doblar la esquina y Perky y Jason no podrían mantener la puerta abierta para siempre. Caminó hasta la viga y la examinó. El enorme bloqueador de la puerta estaba partido por la mitad, había caído desde el segundo piso encima de ellos y estaba inmovilizado contra la puerta en ángulo junto con otros grandes escombros y concreto inmovilizados allí también. Peter se sorprendió de poder siquiera escapar, había subestimado la fuerza de Perky y Jason, pero sabía que si no movía el rayo, ambos no podrían salir de la habitación por sí solos. Peter se acercó, encontrando el mejor punto para conseguir suficiente palanca para mover la viga. Comenzó a levantarlo y a empujarlo ignorando los inevitables recuerdos de él estando atrapado en el almacén derrumbado. Hizo lo mejor que pudo para ignorar el pánico que crecía en su pecho, especialmente cuando la viga se movió y más concreto y escombros cayeron del techo. «Peter, ¿estás bien?» La voz de Perky lo trajo de vuelta al presente, recordándole que tenía gente que salvar. Su sentido arácnido se estaba volviendo loco, pero no sabía si era por la ansiedad de quedar atrapado o por lo cerca que estaba el complejo en ruinas de colapsar o por la aproximación de un dron. La corriente de aire cambió repentinamente y el peso del rayo disminuyó ligeramente. Jason estaba manipulando el aire. Sí. Gruñó por el esfuerzo y puso más fuerza en el esfuerzo de mover la viga. Dejó escapar otro ruido tenso mientras más cemento caía del techo. Estaba tan concentrado en tratar de mover todos estos escombros, su sentido de araña sonando por el peligro constante de la situación, que no notó que un dron se acercaba hasta que un chorro de agua lo hizo explotar. Parece que nos han descubierto. Escuchó a Perky murmurar con mayor urgencia cuando otro dron explotó. Sabiendo que se les acababa el tiempo, Peter gritó, poniendo cada gramo de fuerza que tenía para empujar la viga lo suficiente como para que Perky y Jason pudieran abrir la puerta. De repente, Peter perdió el control de la viga cuando la fuerza de gravedad se hizo cargo. El rayo se desplazó hacia un lado y se alejó de la puerta con un estrépito ensordecedor. El polvo llenó el aire y Peter exhaló. Buen trabajo, Pedro. Jason elogió mientras Peter retrocedía, ahora sin aliento por el esfuerzo de mover un objeto tan pesado. Gracias. Tosió. Sí, buen trabajo, Peter, pero ahora no tenemos tiempo para descansar. Creo que más drones escucharon eso. Perky dijo con urgencia. Los otros dos asintieron. El laboratorio está por ahí. Dijo Peter, señalando el pasillo. Jason encendió la única linterna que tenían de los suministros en el búnker y la apuntó hacia el camino que Peter había indicado. ¿Hay otra manera? Esa manera parece completamente bloqueada. Dijo Jason. Peter asintió y se giró en la dirección de donde venían los drones y comenzó a caminar en esa dirección. Jason apagó la luz ya que intentaban pasar desapercibidos. Estaban siguiendo a Peter en sentido arácnido y como podía ver un poco en la oscuridad, abrió el camino. Jason solo encendía la luz cuando era necesario. El sentido arácnido de Peter estuvo ligeramente zumbando desde que salió de la habitación, lo que lo puso nervioso. No le gustaba lo silencioso que estaba todo ni lo oscuro. Los tres permanecieron en silencio, lo que en sí mismo les puso los nervios de punta. Cálmate, Peter, ¿estás bien? Estamos contigo. Perky susurró detrás de él. El niño más joven no se había dado cuenta de que su respiración se volvía errática o su cuerpo temblaba, por lo que estaba decidido a mantenerse alerta por si había más drones. Lo siento. Solo recuerdo algo como esto. Él susurró en respuesta. Conozco el sentimiento, pero no estás solo, te respaldamos. Perky susurró y esas palabras le devolvieron la confianza y lo calmaron. No tenía idea de cuánto deseaba escuchar esas palabras y cuánto le ayudaron.
Había sido Spider-Man durante un par de años antes de que Tony lo encontrara y comenzara a salir con los Vengadores, pero incluso con los Vengadores hacía las cosas solo. Siempre estuvo solo como Spider-Man. Seguro que contaba con el apoyo de los Vengadores, pero odiaba pedirles ayuda. Siempre pensó que una vez que demostrara lo asustado que estaba o si no podía hacer algo, sería la prueba que necesitaban para que dejara de ser Spider-Man. Nunca se había dado cuenta de cuánto le consolaban sus bromas y sarcasmo cuando se encontraba en una situación peligrosa, pero en la silenciosa oscuridad del complejo destruido, todos sus miedos e incertidumbres salieron a la superficie. Peter salió de sus pensamientos cuando su sentido arácnido se disparó. Agarró a Perky y Jason y se lanzó a una habitación justo cuando un dron doblaba la esquina. ¿Qué es? Jason susurró, mientras Peter permanecía junto a la puerta entreabierta observando. Dron malvado. Él susurró en respuesta. Retrocedió aún más cuando el dron pasó por la puerta. Esperaron un par de minutos más antes de regresar al pasillo. Eso estuvo cerca. Perky murmuró que llegaron a las escaleras, y Jason iluminó con la linterna, pero rápidamente se dio cuenta de que no podían ir por ese camino ya que estaba bloqueado por escombros. Perky y Jason no podían escalar paredes y Perky no podía volar. Vamos a tener que utilizar el hueco del ascensor. Peter susurró mientras Jason apagaba la luz nuevamente. Excelente. Perky refunfuñó, deseando que dos personas pudieran pasar por la abertura de la escalera bloqueada para que Peter y Jason pudieran ayudarlo a pasar. Se dieron vuelta y llegaron a la puerta cerrada del ascensor. Jason y Peter abrieron las puertas. Se congelaron cuando el chirrido de las puertas pareció hacer eco de no podrías haberlo hecho más silencioso. Perky siseó. No. Jason respondió mientras miraban hacia el oscuro pozo. Déjame ir primero. Peter se ofreció voluntario. Está bien, ten cuidado. Dijo Jason. Peter estaba un poco sorprendido por la falta de resistencia al sumergirse primero en el pozo oscuro. Y sé rápido. Agregó Perky, sabiendo que probablemente había drones viniendo hacia ellos. Peter asintió y se arrastró hacia la oscuridad. Se apresuró al piso que necesitaban, contento de que no hubiera trampas, drones o escombros bloqueando su camino. Abrió la puerta del nivel científico del complejo con otro fuerte chillido que le hizo estremecerse esperando que nadie escuchara eso. Lamentablemente, alguien lo hizo, o algo lo hizo. Su sentido arácnido se disparó cuando los drones comenzaron a disparar contra la puerta. Saltó hacia atrás cuando las puertas se cerraron y subió rápidamente hacia donde Perky y Jason estaban esperando. ¿Entonces? Preguntó Perky. No, hay un montón de drones ahí abajo. Creo que están tratando de entrar a los laboratorios. Peter declaró y explicó lo sucedido. Bueno, tenemos que bajar al laboratorio. ¿Hay otra manera de entrar o tenemos que luchar contra ellos? Jason preguntó, tocando el cuello. Realmente no le gustaba el plan de pelear sin saber si él y Perky podrían quedar noqueados y quedar a merced del enemigo. Bueno, podríamos probar con las salidas de aire, pero podrían estar bloqueadas o tener defensas vivas. Respiraderos con trampas explosivas. Ahora lo he visto todo. Murmuró Perky. Podríamos separarnos. Peter y yo podríamos bajar las escaleras y colarnos por la parte de atrás. Sugirió Jason. Estar atento. Peter gritó antes de que alguien más pudiera responder. Perky y Jason reaccionaron en la fracción de segundo que las palabras salieron de la boca de Peter. El pasillo se iluminó con una luz roja ya que el lugar donde estaban parados estaba lleno de agujeros de bala. Los drones inundaron la sala disparando a cualquier cosa que se moviera. Ve. Baja a los laboratorios, yo tomaré el ascensor. Perky gritó por encima del ruido. Jason asintió y agarró el brazo de Peter mientras regresaban por donde habían venido antes de que Peter pudiera preguntar cómo Perky iba a pasar los drones, si los collares se activaban o cómo iba a bajar por el pozo ya que no podía pegarse a las paredes o volar. Jason, ¿qué pasa con Perky? Peter gritó mientras esquivaban las explosiones de los drones que regresaban por donde vinieron. Perky es tan duro como parece, estará bien y encontrará una manera de reunirse con nosotros. Jason dijo con fuerza tratando de convencerse de lo mismo. Regresaron a la escalera bloqueada. Jason voló a través de la única abertura en el techo y tan pronto como Jason pasó, Peter saltó justo a tiempo cuando uno de los drones se estrelló contra los escombros, explotando y cortando completamente la abertura. Bueno, supongo que no podemos regresar. Jason murmuró encendiendo la luz para ver la escalera completamente cerrada por la que acababan de entrar. Esperemos que todavía esté abierto hasta el piso que necesitamos. Murmuró Peter.
Bajaron las escaleras. Con Perky estaba atrapado detrás de algunos escombros que lentamente estaban siendo desmenuzados por los constantes disparos de los drones que también bloqueaban su camino hacia el ascensor. Esto es genial. He luchado contra ejércitos de monstruos, ahora tengo que luchar contra robots asesinos voladores y esperar que este estúpido collar no se active. Murmuró para sí mismo mientras se agachaba más detrás de los escombros cuando algo explotó. Tocó su bolígrafo. Sería fácil luchar contra estos drones, ya sea con sus poderes o con su espada, pero se preguntaba si debería arriesgarse. Cuidó a Dos cuando quedó atrapado en el búnker y no se desmayó. Se estaba quedando sin tiempo, destapó su espada reconfortándose con el peso familiar en su mano, sin apenas creer que habían pasado poco más de 2 semanas desde que pudo sostener la espada. También sacó algunas de las bolitas de humo de Peter y las arrojó por encima de su muro protector. El humo comenzó a llenar el pasillo y los drones dejaron de disparar. Perky respiró hondo y saltó al humo, cortando 2 drones mientras aterrizaba y corría hacia la puerta del ascensor. Podía contener la respiración durante 7 minutos, cuando no estaba en el agua, por lo que tenía que abrir las puertas en ese tiempo o antes de que el humo se disipara y los drones descubrieran lo que estaba pasando. Se movió rápidamente a través del humo, los drones disparaban aleatoriamente hacia las sombras. Perky llegó a la puerta y, usando Riptide, abrió las puertas y usó su espada para mantenerlas abiertas. El humo fue arrastrado hacia el nuevo espacio abierto, un escalofrío le recorrió la espalda cuando el tártaro destelló en su mente, no podía ver el fondo y la oscuridad que se avecinaba y el ligero eco lo hacían aún más aterrador. Concéntrate en Shawed Brain, esto no lleva al pozo. Pensó, luego un rayo rojo pasó por su hombro. Se dio cuenta de que el humo se había disipado mientras estaba allí de pie mirando hacia la oscuridad. Se le estaba acabando el tiempo. Saltó y se agarró a los cables justo cuando le disparaban más. Soltó el cable y comenzó a caer, se inclinó y logró agarrar el cable nuevamente y escuchó la puerta del ascensor cerrarse sobre él. Dejó escapar el aliento mientras se sumergía en la oscuridad total. Solo ahora se dio cuenta de que Jason tenía la única linterna y estaba con Peter, quien podía ver en la oscuridad y que no había más drones láseres para iluminar la oscuridad con su espeluznante color rojo. Brillo. Obligó a calmar su creciente pánico. Envolvió sus extremidades en el cable para liberar una mano y meter la mano en el bolsillo para sacar su espada. Lo destapó de nuevo y el brillo bronceado alejó la oscuridad. Perky intentó averiguar qué tan bajo había caído. No recordaba que el complejo fuera tan grande o profundo durante la gira. Supuso que eso se debía a que los Vengadores no les mostraron todo el recinto, después de todo, eran prisioneros, así que tampoco fue sorprendente. Levantó la vista y vio la puerta por la que saltó cebada bajo el tenue brillo de su espada. Genial, perdí mi piso. Perky murmuró para sí mismo y movió su cuerpo, maldiciendo cuando sintió que se resbalaba un poco. Una vez que recuperó el equilibrio, miró hacia arriba y vio el piso que necesitaba a varios pies por encima de él. No podía trepar por los cables y sostener su espada, pero necesitaba la pequeña luz que le proporcionaba su espada para ver lo que estaba haciendo. Levantó su mano y a través de su espada, esperando que se clavara en la pared, para guiarlo pero falló y la espada cayó hacia él, trató de agarrarla pero abandonó que cuando perdió el control del cable vio como su espada el resplandor fue tragado por la oscuridad. Maldijo de nuevo. Tendría que esperar a que volviera a su bolsillo antes de volver a intentarlo, pero sus músculos empezaban a dolerle por colgar de los cables. Esto apesta. Se quejó, ahora deseando pasar más tiempo en la carrera de obstáculos que en el campo de entrenamiento del campamento. Sintió que el cable se sacudía ligeramente y un chasquido resonó en la oscuridad. No me digas, murmuró esperando que sus sospechas estuvieran equivocadas, solo para escuchar más chasquidos. Sintió que este bolígrafo regresaba a su bolsillo. Rápidamente lo agarró y el tenue resplandor llenó el eje nuevamente, encima de él el cable comenzó a romperse. Riptide debe haber cortado el cable cuando cayó, o algunos de los disparos del dron impactaron en el cable cuando intentaban golpearlo. Tengo la peor suerte. Murmuró Perky. Inclinó su espada y la lanzó de nuevo, esta vez sin apuntar tan alto como la última vez. Esta vez la espada se clavó en la pared y Perky suspiró aliviado y comenzó a trepar por el cable, pero cada vez que se levantaba, el cable se debilitaba. Logró superar el desgarro en poco tiempo, sintiéndose un poco mejor porque si se rompía por completo, el lado en el que estaba no sería el que caería. Pasó su espada y después de varios tediosos minutos de subir llegó a la puerta que necesitaba.
Ahora solo tenía que descubrir cómo iba a saltar a la puerta cerrada, abrirla sin caer y morir o recibir un disparo tan pronto como la abriera. Con Jason y Peter llegaron al piso que necesitaban en poco tiempo después de limpiar silenciosamente algunos escombros contra la puerta. Abrieron la puerta al nivel científico que parecía haber escapado en su mayor parte del daño de los pisos superiores, pero había muchos drones. Parecía como si estuvieran intentando abrirse camino hacia uno de los laboratorios cerrados. Cerraron la puerta lentamente. Ese es el laboratorio personal del señor Stark, donde fabrica sistemas defensivos, armas para los Vengadores y sin mencionar sus armaduras de respaldo de Iron Man. Peter susurró: no podemos permitir que obtengan nada de ese laboratorio. Terminó con urgencia. Está bien, necesitamos una distracción para alejarlos de la puerta y de las puertas del ascensor por las que Perky vendrá. Dijo Jason. ¿Algunas ideas? Preguntó. Bueno, tenemos las granadas de red y los perdigones de humo que hice. Bien, entonces usemos el tubo de humo para llegar al pasillo hasta las puertas del ascensor y las granadas de red para inmovilizar los drones. Sugirió Jason. Pedro asintió. Abrieron la puerta de nuevo y arrojaron algunos de los tubos al pasillo. El humo comenzó a llenar la sala, los drones dejaron de hacer lo que estaban haciendo y los que patrullaban la sala comenzaron a disparar a las formas que se movían en el humo. Peter arrojó la granada web, evitando que los drones dispararan. Peter y Jason llegaron a la puerta del ascensor y la abrieron. Unos cuantos drones salpicaron la puerta sobre sus cabezas, en su mayoría apuntando simplemente al ruido. Cuando la puerta estuvo abierta, no esperaban que Perky viniera volando hacia ellos. No lo logró del todo y tuvo que agarrarse a la cornisa para no caer. Hombre, ¿no podrías habernos avisado si vas a saltar así? ¿O estás tratando de provocarme un ataque al corazón? Peter preguntó sarcásticamente y Perky subió el resto del pasillo. Bueno, lo siento, no sabía que ibas a abrir la puerta justo cuando estaba saltando hacia ella. Perky respondió, también sarcásticamente. Me alegro de que no estés muerto, Perky, ¿pero qué sigue? Preguntó Jason mientras las puertas del evaluador se cerraban y más disparos aleatorios de drones iluminaban el humo cada vez más diluido. Peter les tocó el hombro para dirigir su atención al respiradero. Ellos asintieron. Peter fue primero, saltó, abrió la reja y entró. Jason agarró a Perky y lo ayudó a llegar al respiradero y luego entró volando cerrando la rejilla justo cuando el último humo se disipaba del pasillo. Los drones atrapados comenzaron a cortar las redes y los demás volvieron a entrar en el laboratorio como si nada hubiera pasado. Peter tuvo que desactivar los dispositivos en los conductos de aire para llegar a los laboratorios, lo que llevó mucho más tiempo del que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Pero llegaron al laboratorio que buscaban, Peter saltó con gracia y en silencio, luego Perky saltó rodando pero se estrelló contra una de las mesas de trabajo y gimió. Perky, ¿estás bien? Peter preguntó corriendo a su lado mientras Jason hacía un elegante descenso desde las salidas de aire controlando las corrientes de aire a su alrededor. Eso estaba mucho más arriba de lo que pensaba. Perky refunfuñó mientras se ponía de pie y se sacudía. Entonces, ¿este es el laboratorio del que proviene toda la tecnología de los Vengadores? Preguntó Jason, mirando la enorme sala de metal del tamaño de un campo de fútbol. Sí, lo es. Hay muchos laboratorios en este piso para diferentes cosas, pero este es el laboratorio más seguro del complejo. Explicó Pedro. Le encantaba pasar tiempo con Bruce y Tony en los laboratorios. Este era como su segundo hogar. Apuesto a que a Leo le encantaría esto. Perky dijo distraídamente, luego Jason le dio un codazo con una mirada fulminante. Claro, lo siento. Murmuró Perky, maldiciéndose mentalmente por mencionar el nombre. Está bien, ¿qué necesitamos aquí para quitarnos estos collares? Jason pidió que volvieran a entender por qué estaban allí en primer lugar. Claro, déjame ver aquí, murmuró Peter mirando las herramientas esparcidas y los proyectos sin terminar. Se volvió hacia Perky y Jason, señalando sus cuellos. ¿Puedo? Entendiendo lo que Peter quería decir, Perky levantó la barbilla para que Peter pudiera ver mejor el dispositivo. Caminó alrededor de Perky y revisó el de Jason para asegurarse de que fuera el mismo antes de caminar por el laboratorio recogiendo varios objetos. Entonces, ¿puedes desactivarlos? Preguntó Perky. Creo que puedo, pero puede que me lleve algo de tiempo. Declaró Peter mientras hurgaba en una caja de herramientas. Bueno, creo que es tiempo que no tenemos. Jason dijo mirando con recelo hacia la puerta del laboratorio. Podía oír los drones trabajando al otro lado. Bien, bueno, veamos qué puedo hacer.
luego debemos asegurarnos de que los drones no obtengan nada de este laboratorio. Eso sería realmente malo y muchas personas podrían resultar heridas si algo de esto se convierte en arma por los chicos malos. Peter dijo con cautela y miró hacia la puerta. Lo entendemos. Me sentiría mejor peleando sin estas cosas. Jason murmuró. Peter arrojó su equipo en una de las mesas más limpias del laboratorio e invitó a Jason a tomar asiento. ¿Un poco fuera de lugar? Peter bromeó, Jason solo lo miró sin comprender. No importa. Peter suspiró y se puso a trabajar para desactivar los collares y quitárselos del cuello a su amigo. Mientras Perky esperaba su turno, caminó por el laboratorio asegurándose de que no había otra forma en que los drones pudieran tenderles una emboscada y luego se quedó cerca de la puerta. Peter seguía murmurando para sí mismo sobre la forma en que Tony hacía los collares y un poco enojado por lo sofisticados que los hacía, casi como si no estuvieran destinados a desprenderse en absoluto. Tampoco se sentía cómodo estando tan cerca de Jason o cómo se sentía Jason al trabajar con herramientas tan cerca de su cuello. Por otro lado sintió que esto era una señal de confianza porque no pensó que le dejarían tocar una parte tan vulnerable del cuerpo, o simplemente podrían estar usándolo para quitárselos y así poder ser libres, pero lo intentó. Para no pensar en eso. Peter seguía repitiendo que Perky y Jason eran sus amigos y buenas personas, eso no sucedería, pero su mantra poco a poco se volvió más parecido a los peces son amigos, no comida de Buscando a Nemo. ¿Ya casi terminas, Peter? Porque parece que esos drones están a punto de atravesar esa puerta, preguntó Perky, acercándose a ellos. Sí, casi, lo tengo. Perky gritó la última parte con orgullo cuando hubo un clic satisfactorio y el collar plateado se desprendió del cuello de Jason, rápidamente se levantó de la silla frotándose el cuello con una sonrisa en su rostro. Gracias, se siente bien quitarse esa cosa, dijo Jason mirando con disgusto la poco imponente tira plateada. Mi turno, pero tienes que darte prisa, dijo Perky sentándose. Bien, debería ser más rápido ahora que sé cómo, afirmó Peter mientras se ponía a trabajar para quitarle el collar a Perky. Jason se acercó a la puerta escuchando ahora el progreso del dron. ¿Tenemos un plan después de esto?, preguntó Jason, caminando de regreso al grupo pero mantuvo un ojo en la puerta. Bueno, vamos a tener que llegar al nivel común para salir, dijo Peter, concentrándose todavía en el cuello. Entonces, ¿eso significa regresar a través de las rejillas de ventilación?, preguntó Perky. Creo que tendremos que abrirnos camino, se están acercando bastante si los leo bien. Genial. Entiendo, dijo Peter mientras el collar de Perky se caía. Peter casi esperaba que Jason y Perky se volvieran contra él para encontrar su propia salida, y se odiaba a sí mismo por pensar así, de la forma en que Shield los veía. Gracias, dijo Perky, frotándose el cuello. Su lenguaje corporal no cambió y su sentido arácnido no se disparó. Soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y se alegró de que ninguno de los dos pareciera notar su ansiedad. Peter estaba a punto de decir algo cuando la puerta explotó. Buen momento, supongo. Jason murmuró mientras agarraba un tubo de la mesa de trabajo y cargaba contra el primer dron, tirándolo del aire y provocando que se estrellara contra otro dron que explotó. Perky también agarró algo para usarlo como arma ya que no quería mostrarle a Peter que ambos habían estado armados todo este tiempo con sus armas mágicas del campamento. Esto es loco. Peter gritó sobre el caos, viendo a Jason y Perky pelear a velocidades increíbles, pero los drones seguían llegando allí, les pareció que había más de ellos que los que había en el pasillo. Nunca he estado en una pelea que no lo fuera, dijo Perky, golpeando un dron y luego girándose para bloquear los disparos de otro dron. ¿Pueden detenerlos? Tengo que recoger algunas cosas y luego saldremos de aquí, dijo Pedro. Ambos adolescentes asintieron y Peter esquivó hábilmente disparos y drones explosivos mientras se ponía a trabajar recogiendo muchos de los equipment más sensibles y preparando el resto de la habitación para que se autodestruyera, como Tony le dijo que hiciera si esto alguna vez sucediera. El caos de la pelea de Perky y Jason fue ruidoso. De repente el sonido se cortó. Peter se secó la cabeza y vio que la entrada al laboratorio estaba destruida y las paredes negras por las explosiones, con Perky y Jason luciendo ilesos en la destrucción. Creo que los tenemos a todos, dijo Perky, dejando caer su arma improvisada que estaba humeando. Espero que tengas razón, respiró Jason, pateando a uno de los robots destruidos. ¿Te pareció rara esa pelea?, preguntó, mirando a Perky. Sí, hizo una pausa. Creo que tenemos que salir de aquí. Tienes razón, este lugar está a punto de explotar,
dijo Peter, recogiendo una caja de las cosas que no destruiría. Miró alrededor de la habitación con tristeza, no quería ver los otros proyectos o la habitación destruida, pero sabía que no podía abandonarla cuando los malos pudieran tomar lo que querían. Vamos. No me gusta lo fácil que es destruir estas cosas. Cualquiera que sea el problema con el que se toparon los Vengadores, no creo que hayan sido ellos. Acordado. Dijeron tanto Jason como Peter, y los tres salieron de la habitación. ¿Hacia dónde? ¿Podemos probar el hueco del ascensor? Jason sugirió que Perky resistió el impulso de estremecerse. Veamos si el camino principal está abierto por este lado, sugirió Peter. Pero el piso en el que estábamos estaba bloqueado. Si se aclara aquí abajo, será bloqueado. Dijo Jason. Bueno, no vamos a bajar del suelo en el que estábamos, tenemos que ir más alto, dijo Peter señalando hacia arriba. Dirige el camino, dijo Perky, haciendo una reverencia dramática. Peter sonrió y caminó hacia otra escalera. En los dos primeros tramos de escaleras no había nada, ni drones, ni escombros, nada, solo oscuridad. Me sorprende que Jarvis no haya vuelto a conectarse. Peter murmuró, más para sí mismo que para los demás. No voy a fingir que sé cómo funciona Jarvis, pero creo que es seguro asumir que no puede regresar porque resultó dañado. Dijo Jason, mirando hacia el techo. El edificio tembló por la prometida explosión de Peter en el suelo del laboratorio. Probablemente tengas razón, pero quien quiera que haya hecho eso debe ser extremadamente hábil y conocer a Jarvis porque no es fácil de desactivar, incluso si el compuesto está dañado. Peter dijo una vez que el temblor cesó y se sacudieron del polvo. Parece que sabes mucho sobre el complejo. ¿Llevas mucho tiempo quedándote con los Vengadores? Perky preguntó. Los tres continuaron subiendo los tramos de escaleras como si la explosión nunca hubiera sucedido. Solo un par de meses, pero soy un nerd de la ciencia, así que Tony me mostró mucho sobre cómo funcionan las cosas por aquí. Llegaron al cuarto tramo de escaleras, los escombros bloqueaban su camino por lo que trabajaron para despejarlo antes de poder continuar. Entonces, ¿te uniste a los Vengadores después de obtener tus poderes? Preguntó Jason, quitando un gran trozo de concreto del camino con un resoplido. No, obtuve mis poderes cuando tenía 13 años, así que fui Spider-Man por un tiempo antes de que los Vengadores me encontraran. Entonces, ¿eras como nosotros, su prisionero hasta que decidieron confiar en ti? Preguntó Perky, ayudando a Peter a mover un gran trozo de pared y arrojándolo por las escaleras que resonaron hasta que desapareció en la oscuridad y se detuvo en algún lugar debajo de ellos. No, en realidad no, dijo Peter y luego comenzó a explicar cómo conoció a los Vengadores. Cómo Shield descubrió por primera vez que era Spider-Man y Fury lo consideró peligroso y quiso enviarlo a una instalación protegida porque sus poderes podrían considerarse peligrosos para el público, pero Tony llegó a él primero y lo tomó bajo su protección. Supongo que Fury piensa que todos son peligrosos. ¿Ese pirata confía en alguien? Preguntó Perky, arrojando amargamente otro pedazo de escombros. No lo sé. Sinceramente, me asusta un poco, dijo Peter. Entonces, te pusiste del lado bueno de los Vengadores bastante rápido. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Jason mientras despejaban lo suficiente del hueco de la escalera para continuar hacia arriba. Realmente no lo sé. Me tomó un tiempo confiar en ellos, confiar en mí mismo cuando estaban con ellos. Los Vengadores a veces son demasiado sobreprotectores conmigo y no me toman en serio como un héroe porque soy un niño. Peter suspiró. Jason parecía querer decir algo, pero el sentido arácnido de Peter se disparó. Perky y Jason parecían saber que algo andaba mal también. Todos volvieron a esconderse en las sombras, terminando rápidamente la conversación. Lentamente salieron de la escalera. En lugar de drones como Peter esperaba, parecía un oso, pero en realidad no. Parecía moverse y moverse de manera diferente a como lo haría un oso y Peter no podía pensar en una razón por la cual un oso estaría en el complejo o parecería que estaba patrullando. Sintió que tanto Perky como Jason se tensaron cuando el oso apareció a la vista. Perky maldijo en otro idioma cuando el oso se acercó, los tres bajaron las escaleras y esperaron hasta que pasara. ¿Qué hace un oso aquí? Peter preguntó. Tanto Perky como Jason lo miraron y luego se miraron el uno al otro. Había algo que no le estaban contando sobre este oso y a Peter le frustraba que estuviera fuera del circuito. No lo sé, pero tenemos otro problema, mira, susurró Jason y señaló la puerta, luego al otro lado de la habitación destruida había una mano atrapada bajo los escombros. Oh, no, ese debe ser uno de los Vengadores atrapados allí.
dijo Peter, preparándose para salir corriendo y salvar a quien estuviera debajo, pero Perky lo detuvo. Está bien, primero no vayas corriendo hacia territorio enemigo sin un plan, eso es estúpido. Debería saberlo ya que solía hacerlo mucho, pensando que tendré suerte o se me ocurrirá un plan más tarde. Segundo, supongamos todavía hay un cuerpo adherido a ese brazo. Perky hizo una pausa cuando una expresión de horror apareció en el rostro de Peter. Lo siento, lo que quiero decir es que están atrapados y muy probablemente heridos. Si están vivos tenemos que distraer al, oso y quién sabe qué otro enemigo, así que cálmate y piensa. Perky continuó. Nunca pensé que dirías esas palabras, dijo Jason, golpeando amistosamente a Perky en las costillas. Perky se limitó a mirar a Jason. Perky tiene razón, no podemos salir corriendo. Añadió mirando más a Peter que a Perky. Está bien, entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Peter, preocupado por quien estuviera atrapado y posiblemente muerto bajo los escombros. Distraeré al, un oso, mientras ustedes dos ven si pueden rescatar a quien esté atrapado, afirmó Peter. Peter entrecerró los ojos. Esa fue la segunda vez que Perky dudó cuando mencionó al oso. Conocía al oso y este ataque que estaban realizando sus campamentos después de todo. ¿Habían mentido acerca de no tener tecnología? Por supuesto, Peter realmente no pensó que estuvieran mintiendo por cómo actuaron en la sala de recreación con toda la tecnología. Perky, no deberías salir solo. Jason siseó. Cuando distraiga a nuestros enemigos, ustedes dos tendrán tiempo de desenterrar a quien esté atrapado y salir. Me uniré a ustedes dos en el hangar, ¿de acuerdo? Dijo Perky. Jason suspiró y asintió y con eso Perky salió lentamente de la escalera, vigilando las trampas y los enemigos que aún estaban en el complejo. Oye. ¿Hay alguien interesado en matarme? Gritó Perky. Jason se palmeó la cara ante el grito de Perky que resonó en el gran espacio. Bueno, parecía que todo el complejo lo escuchó. Varios drones surgieron de la nada disparándole a Perky, quien lo esquivó y corrió fuera de la vista y un segundo después, no uno sino dos osos corrieron en la dirección en la que se había dirigido Perky. ¿Perky estará bien? Preguntó Pedro. Lo más probable es que esté bien, pero no podemos tardar mucho, dijo Jason, moviéndose para levantarse de su escondite. Está bien. ¿Perky siempre les grita a los enemigos que vengan a buscarlo? Susurró Peter. Sí, suspiró Jason. Se detuvieron junto a la mano enterrada y rápidamente pero con cuidado trabajaron para liberar a quien estuviera allí. Un par de minutos más tarde, Peter se quedó sin aliento cuando se reveló que Bucky era el que estaba debajo. Estaba inconsciente pero aún respiraba. Está vivo, confirmó Jason cuando apartó sus figuras del cuello del Vengador. Peter se sintió aliviado mientras trabajaban más rápido para continuar desenterrando el resto de él. Si Bucky no fuera un supersoldado, entonces esto probablemente lo habría matado y probablemente esa fue la razón por la que lo dejaron aquí, el enemigo pensando que estaba muerto. Al mirar a Bucky, resultó herido. Tenía un corte como si algo lo hubiera mordido, su brazo de metal estaba torcido en un ángulo extraño y parecía haber sido perforado y tenía moretones oscuros en todo el cuerpo. ¿Qué le hizo eso a su brazo de vibranio que es uno de los metales más fuertes del mundo, si no el más fuerte? Peter jadeó. Cuando Jason no respondió, Peter cambió de tema, descubrirían lo que pasó más tarde. Vamos, saquémoslo de aquí, necesita atención médica. Peter dijo un poco asustado. Jason asintió y se inclinó para levantar con cuidado al Vengador caído. En ese momento, un dron surgió de la nada disparándoles. Peter apuntó su lanzador de telarañas al dron pero no salió nada. Dispara, olvidé que estoy fuera, dijo, así que agarró un trozo de escombros y lo arrojó, destrozando el dron. Los dos llegaron al hangar/garaje donde se guardaban todos los medios de transporte de los Vengadores. Desafortunadamente, el edificio también fue alcanzado durante los combates y la mayoría de los aviones, bicicletas y automóviles fueron destruidos. Aquí. Gritó Peter. Desenterró una camioneta. Estaba en buen estado, solo tenía algunas grietas en el parabrisas y un par de abolladuras en el techo. Buen hallazgo, Peter, ahora solo tenemos que esperar a Perky, dijo Jason mientras colocaba a Bucky con cuidado en la parte trasera del auto. No hay necesidad de esperarme. Ambos adolescentes se giraron y vieron a Perky acercándose a ellos. Estaba sacudiéndose lo que parecía ser polvo de oro de sus hombros y cabello. ¿Estás bien? Preguntó Pedro. Estoy bien, pero no esperemos a ver si hay más enemigos por ahí, dijo Perky.
Se subió al asiento del conductor y después de un par de intentos girando la llave, que ya estaba en el auto, el SUV arrancó y salió del hangar destruido. Peter estaba sentado en el asiento trasero y se giró para mirar el complejo mientras se alejaban de él. El otrora hermoso edificio de alta tecnología quedó reducido a escombros ennegrecidos, algunas partes estaban completamente derrumbadas y otras partes del edificio todavía parecían humear por un incendio. Al ver el complejo así, su corazón se apretó y su estómago dio un vuelco. Peter no pudo evitar pensar que esto era culpa suya. Cualquier persona a la que se acercaba parecía resultar herida. Su incapacidad para proteger a alguien que le importaba parecía especialmente cierto en ese momento. ¿A dónde vamos?, preguntó Peter, girándose hacia atrás en su asiento una vez que el complejo estuvo fuera de la vista. Al edificio de apartamentos de mi madre. Tengo un botiquín de primeros auxilios allí que podemos usar para curar a Bucky y podemos descubrir qué haremos a continuación. Perky respondió. Media hora más tarde, llegaron a un edificio de apartamentos y uno de ellos estaba quemado y parcialmente derrumbado. ¿Qué pasó aquí?, Jason preguntó y miró el edificio destruido. Este fue el incendio del que te hablé ayer, el que ayudé a detener, pero no tenía idea de que aquí vivía tu familia. Afirmó Pedro. Mi familia no vive en ese edificio, viven en el de al lado, pero ¿no dijiste que había personas a las que no podías salvar?, preguntó Perky, su voz baja y vacía. Sí, cuando llegué aquí había una familia de 3 que ya estaban muertos. Espera, ¿no crees que tu familia fue un objetivo, verdad? ¿Qué piso?, preguntó Perky, sin mirar al adolescente más joven. El piso 12. Con eso, Perky abrió la puerta y salió corriendo del auto hacia el edificio. ¿Dije algo malo?, preguntó Pedro. La familia de Perky vive en el piso 12 de un edificio casi idéntico. Con todo lo que está sucediendo, lo culpo por pensar que su familia podría haber sido el objetivo real y, en su lugar, se quedaron con el edificio de al lado. Eso no es bueno, ¿no crees que deberíamos subir allí también?, preguntó Pedro. Jason sacudió la cabeza, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Unos minutos más tarde, Perky salió con su familia. Tenían algunas espaldas que parecían haber sido empaquetadas apresuradamente. Lo siento, Peter, dijo Jason, girándose en su asiento. Peter estaba a punto de preguntar de qué se arrepentía Jason cuando su sentido arácnido se disparó una fracción de segundo antes de sentir un pellizco en el cuello. Mientras su mundo se volvía negro, los últimos pensamientos en su mente fueron que su sentido arácnido estaba demasiado lento, no que acababa de ser traicionado. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Paul, atrapando el cuerpo de Peter antes de que cayera del auto cuando abrió la puerta. Jason miró con disgusto el tubo plateado con una aguja en el que lo había sacado del collar plateado cuando Peter no estaba mirando. Tenía que hacerlo. No podemos dejarles saber dónde está ubicado el campamento. Probablemente ya estaremos en problemas por llevarlos allí en primer lugar, pero no creo que tengamos otra opción, dijo Perky mientras movió con cuidado a Peter a la tercera fila de atrás con Bucky todavía inconsciente mientras sus padres ocupaban el asiento trasero. Sé que teníamos que hacer eso, pero todavía me siento mal por haberlo hecho, ya que estuve en esa posición hace un tiempo. Jason suspiró y arrojó el cilindro a la basura mientras Perky regresaba al tráfico. Tenemos que darnos prisa para llevarlos al campamento antes de que despierten, añadió Jason. Sally suspiró y miró a los dos superhéroes inconscientes. A ella no le gustó esto en absoluto. Bueno, otro capítulo terminado, espero que les haya gustado el capítulo. Y bueno, hasta aquí amantes del fanfic, este proceso es únicamente para que si se corta 1 minuto o 2 no haya problema en el audio. Si llegaste aquí, gracias por y dejen un comentario.